Escuchas las noticias, miras tus redes y parece que el mundo ya no sabe distinguir entre información, espectáculo y apocalipsis. Archivos ovnis en Washington, D.C. Otra pandemia que nos acecha. Extremismo social que convierte cualquier conversación en trincheras. Y hablando de trincheras, una guerra de verdad, maquillada con palabras impecables como operación, defensa, estabilidad regional. Pues como si un misil, Daniel, dejara de ser misil simplemente porque se ha redactado por un gabinete de prensa. Y mientras tanto, los algoritmos intentan poner orden a todo este delirio. Y de paso convirtiendo todo esto en tendencia. Pero en medio de todo este ruido apareció una imagen hace unas semanas atrás que condensa el espíritu de nuestro tiempo. El señor Donald Trump en sus redes sociales apareció vestido de blanco con un manto rojo, envuelto en luz y extendiendo la mano sobre un hombre enfermo. Detrás, la bandera americana, la Estatua de la Libertad y un cielo casi apocalíptico. Y no era solamente una imagen rara, era una mezcla explosiva de nación, de poder y de redención. Y cuando le preguntaron por ella, pues él respondió: "Ay, fíjate que yo pensé que es que yo me veía a mí mismo como un médico de la Cruz Roja". Y aquí llega lo realmente fascinante, Raquel, y es que a pesar de que el presidente lo ha negado, esto nos hace echar la mirada y analizar lo que viene ocurriendo. Porque aunque esta es una imagen de inteligencia artificial, lo que esto está mostrándonos es algo mucho más antiguo, que es la vieja obsesión humana por convertir a nuestros líderes políticos en mesías. Así es que hoy no vamos a hablar de ovnis y tampoco en el fondo vamos a hablar del señor Donald Trump, pero vamos a hablar de algo, como muy bien has dicho, muchísimo más antiguo. ¿Qué tiene que estar pasando en una sociedad para que un líder empiece a convertirse en un mesías? Pero seamos honestos, esto no empezó con una imagen hecha por inteligencia artificial ni por pues un líder político que le encanta llamar la atención. La idea de mirar a un líder político como si fuera un salvador, un elegido o incluso una figura providencial es casi tan antigua como la historia misma. Lo único nuevo aquí no es la tentación, sino la velocidad con la que ahora podemos construir un mito visualmente. Exacto. La inteligencia artificial no inventa la necesidad humana de redención política, pero lo que sí está haciendo es acelerar una serie de procesos. A lo que me refiero es que históricamente cuando se encumbraba a un líder político se le vestía de mesías, se tardaba un tiempo en lograrlo. Había un proceso paulatino en que poco a poco se iba impregnando a la sociedad y de una serie de imágenes que iban calando y calando. ¿Qué ocurre hoy en día? Que todo lo queremos instantáneo y esto se está realizando en cuestión de días, se está bombardeando a las personas con estas imágenes una detrás de otra. Y el problema, yo creo, es que nuestra cabeza no está preparada para asimilar esto tan deprisa y lo que estamos haciendo un poquito es cortocircuitar nuestras cabezas con tanta información. Lo vuelvo a decir con cualquier otro tema. Nuestro proceso cognitivo es algo mucho más lento a la hora de asimilar nuevos conceptos de lo que están intentando hacer desde la administración y creo que esto es un gran error. Pero antes de entrar en el tema, vamos a aclarar algo desde el principio. Es que aquí no estamos para atacar a ningún líder político, ni para hacer una lectura de derechas o de izquierdas, ni nada de eso. Hoy el ejemplo es Donald Trump, porque pues forma parte del fenómeno actual. Pero podría ser cualquier otro líder de cualquier otra ideología. Sí, Raquel, y aquí déjame también que un inciso, ¿no? Creo que tenemos un ejemplo buenísimo. Anteriormente a Donald Trump no me refiero a Biden, sino me refiero a Obama. Obama también fue encumbrado en el Olimpo de los dioses políticos, ¿no? Y creo que, la diferencia es que actualmente Donald Trump, como vamos a ver, no solo cuenta con toda la parafernalia, sino que además está contando con el apoyo de un gran sector de la Iglesia cristiana en los Estados Unidos. Así es, precisamente es lo que le está dando el empuje, ¿no? Para poder llegar al nivel donde algunos quieren ponerlo, ¿no?
Pero como ya he dicho antes, lo que nos interesa no es en sí el personaje, sino el comportamiento humano y social que hay detrás de todo esto. Porque en momentos de miedo o en momentos de incertidumbre, las sociedades empiezan a convertir a sus líderes en salvadores. Y si no, pues nos acordamos de Stalin, de Fidel Castro, de Che Guevara, de Hugo Chávez, por ejemplo. Lord Acton, historiador político y pensador liberal británico, le escribió en 1887 al obispo Mandell Creighton una frase que parece hecha para nuestro tiempo. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero Acton no hablaba solo de corrupción política en el sentido más obvio, como es el dinero, el abuso o el escándalo. Hablaba de algo mucho más profundo, de lo que ocurre cuando el poder empieza a sentirse por encima de los demás, cuando deja de entenderse como servicio y comienza a proyectarse como destino, como superioridad o como una misión casi sagrada. Por eso, en esta misma carta, fijaos qué interesante, Acton advertía que los grandes hombres suelen ser peligrosos precisamente porque se les perdona demasiado. Incluso cuando no tienen autoridad formal, su influencia ya puede deformar la conciencia pública. Y cuando a esa influencia se le añade un poder real, pues obviamente el peligro aumenta. Porque el poder no solo cambia las decisiones de un líder, sino que también puede cambiar la forma en que este líder puede verse a sí mismo. Además, Daniel añade una segunda frase muchísimo más interesante, si es posible, ¿no? Pero sí, que es la siguiente: no hay peor herejía que pensar que el cargo santifica a quien lo ocupa. Y esto es tremendo porque dejamos de examinar a nuestros líderes y empezamos a revestirlos con una autoridad casi sagrada. Bueno, y yo te diría que sagrada directamente, que es lo que estamos viendo hoy en día. Y déjame repasar un poquito lo que ha pasado anteriormente en Estados Unidos, donde ha habido, al igual que en otros países, muchísima polarización política. Y yo creo que esto empezó o se acentuó con Barack Obama. A Barack Obama se le otorgó una vitola de santo político, como si fuera el salvador de la sociedad, el salvador del mundo. Date cuenta que incluso le dieron el Premio Nobel de la Paz cuando no llevaba ni 9 meses en el cargo de presidente de Estados Unidos. Así que básicamente se lo dieron por hacer absolutamente nada. Y que me perdonen los seguidores de Obama, pero aquí no vamos ni por la derecha ni por la izquierda. Y hablando de consagrar o de santificar a alguien, lo estamos viendo con la pastora Paula White, que es la directora del White House Faith Office, una de las voces espirituales más cercana a Trump, no únicamente en esta legislatura, sino también en la legislatura anterior. Hace unos días comparó públicamente la historia de Trump o el testimonio de Trump con la de Jesucristo. Dijo: fuiste traicionado, arrestado y falsamente acusado. Es un patrón que nuestro Señor nos mostró. No solo se quedó ahí en que básicamente comparaba el testimonio de Trump con el de Jesucristo, lo cual me van a perdonar, pero es una verdadera herejía, sino que fue más allá. No solo lo encumbró, no solo como que lo santificó, no solo proyectó como que Trump es... lo que hace Trump y el testimonio de Trump y el camino de Trump es el camino de un verdadero Mesías, sino que dijo algo más. Decir no al presidente Trump sería decir no a Dios. Tela, ¿eh? Qué carga de control y espiritual, ¿no? Tiene estas frases, ¿no? Es súper potente, ¿no? Y bueno, yo creo que para cualquier cristiano, y yo llamo a que se despierten. Por favor, despertad, porque lo que se está haciendo y lo que esta mujer está haciendo es una verdadera herejía. Yo creo que es importante que veamos qué gente está rodeando también al presidente. No son una representación de la iglesia cristiana, son una representación de un sector de la iglesia evangélica que está muy involucrado en el evangelio de la prosperidad. Y que yo creo que sinceramente están viendo en esta coyuntura la forma de llenarse los bolsillos.
al ser realmente una especie del el papa, ser los papas del presidente, al igual que había un papa que ungía a los reyes y los emperadores en la época feudal. Y creo que es hora de que despertemos y que demos un paso para atrás y empezamos a darnos cuenta de lo que está pasando. No, despertemos y usemos el discernimiento, porque cuando disentir de un presidente empieza a presentarse como disentir de Dios, entonces ya no estamos hablando de un liderazgo, estamos hablando de una teología del poder peligrosamente cercana a un culto idolátrico, ¿no? Y cuando un líder político empieza a ser leído con categoría de pasión, de sacrificio, de persecución mesiánica, pues la historia nos revela que estamos entrando en un terreno bastante peligroso. Fijaos, cuando Juan escribe Apocalipsis, pues precisamente no está inventando monstruos para asustar a la gente. Está escribiendo desde un mundo muchísimo más concreto, desde el Imperio Romano. Roma no se gobernaba solamente con leyes ni con ejércitos o impuestos, también gobernaba con símbolos, con rituales, con propaganda y con culto imperial. De hecho, algunos emperadores fueron divinizados y Augusto pues, llegó a usar el título de Divi Filius, hijo del divinizado. Por eso, cuando los cristianos confesaban Jesús es Señor, es increíble porque no estaban diciendo solamente una frase espiritual bonita y real, sino que estaban afirmando que la autoridad última no pertenecía al César, ni siquiera pertenecía al imperio, ni a ningún poder o fuerza humana. Directamente pertenecía a Cristo. Y ahí, pues, Apocalipsis nos enseña algo profundamente actual, y es que el problema no es solo quién tiene el poder, sino ¿qué lugar empieza a ocupar ese poder en nuestra imaginación, en nuestra lealtad y hasta nuestra adoración? Cuando Juan habla de la bestia, no nos está invitando a jugar a ponerle nombre propio al anticristo de turno, ni a convertir el libro de Apocalipsis en un libro de adivinanzas o el horóscopo cristiano, ¿no? Nos está enseñando precisamente a discernir cuando un poder humano empieza a reclamar una lealtad que solo le pertenece a Dios. Y esto obviamente no significa, por supuesto, no significa negar la realidad bíblica del mal ni la seriedad del anticristo, ¿no? Al contrario, la Biblia habla del anticristo en varias dimensiones. Habla de una oposición al final del reino de Dios, sí, pero también habla de un espíritu que ya opera en la historia, de muchos anticristos, de poderes, de discursos, de sistemas que niegan a Cristo y buscan precisamente ocupar su lugar. Y por eso, si reducimos a una sola pregunta el ¿quién será el anticristo final?, podemos, Daniel, precisamente perder la advertencia más cercana del texto, que es la de aprender a reconocer cuando ese poder se está volviendo idolátrico aquí y ahora. A mí precisamente me ayudó mucho leer el libro, el comentario de Apocalipsis de Juan Stam, porque me sacó de esa lectura apocalíptica como un libro para estar viviendo asustados, ¿no? Porque Stam me hizo ver cómo el Apocalipsis pues precisamente no busca alimentar ese morbo escatológico, sino fomentar el discernimiento, precisamente. Aprender a reconocer cuando los poderes de este mundo empiezan a reclamar una lealtad que solo le pertenece a Dios. Aparte de ser un maravilloso libro de adoración al que está sentado en el trono. Es realmente fascinante, Raquel, lo que nos cuentas y nos hace abrir los ojos y reconocer que no hace falta esperar a grandes acontecimientos futuros, sino fijarnos en lo que está pasando hoy en día. Estamos mirando, como dicen aquellos, al más allá y nos estamos olvidando del más acá. Y el acá y ahora es lo que estamos pasando nosotros en primera persona en Estados Unidos y muchos cristianos también. Por eso yo creo que es importante situarnos en el lugar donde Dios nos ha llamado, no tanto en la esfera política, sino en la esfera social y la esfera moral en este país. Pero vamos a dejar a un lado a Juan y el Imperio Romano para irnos unos siglos más adelante, al siglo XX, y vamos a analizar un poquito la figura de Mussolini, Daniel, porque él
Entendió perfectamente el poder del mito político. Y es muy interesante que hables de Mussolini, porque Mussolini fue el que creó el fascismo y Mussolini es la figura con la que se está comparando mucho a Donald Trump. Adelante, sigue. Fíjate que el historiador Piero Melograni señala que Mussolini llegó a verse a sí mismo como heredero, sino la encarnación de Augusto. Del emperador. Y si eso no fuera suficiente alcurnia, también se le consideraba el equivalente a Maquiavelo, Napoleón, Sócrates, Platón, Mazzini, Garibaldi, San Francisco de Asís, o sea, gran Garibaldi, o sea, ni me lo imagino, pero bueno. Y la propaganda fascista lo presentó prácticamente como todo a la vez: estadista, legislador, filósofo, genio universal, profeta, mesías, emisario de Dios e incluso portador del destino. Y fijaos la carga simbólica: imperio y religión, nación y redención, poder y fe. Todo esto fundido en una sola figura. Vamos, que si Mussolini hubiera tenido a ChatGPT para hacer imágenes y una red social propia, no quiero ni pensar lo que hubiera salido de ahí. O sea, básicamente me estás diciendo que las figuras mesiánicas no solo son porque sean veneradas por la sociedad o por su partido político o su régimen político, sino porque además el personaje en sí le gusta que le adulen. O sea, que tiene que ser un juego entre un personaje egocéntrico y ególatra con una serie de personas que lo rodean para no solo alimentar su ego, sino hacer que esa imagen de alter ego, digamos, se proyecte a la población. Sí, estamos de broma hablando de Mussolini y ChatGPT, ¿no? Pero en su época y en su propaganda hay carteles donde aparece su rostro gigantesco, ¿no? Dominando el paisaje industrial, como si el país entero respirara a través de él, ¿no? Pero bueno, ¿por qué esto? Y ahora que estamos hablando de Mussolini y hemos empezado a hablar de Trump, ¿por qué esto conecta con la imagen de Trump generada por la IA? Pues porque el lenguaje visual se parece demasiado. Es el líder agrandado, es la nación de fondo, es una estética salvítica, es una figura política que se presenta como el destino de una nación. Y el esquema es muy antiguo, es un líder herido, un líder sacrificado, un líder protector y obviamente un líder redentor. Y como vemos, pues es casi el mismo lenguaje visual. Pero lo más increíble fue cómo la propaganda fascista llegó a compararlo con San Sebastián o con Cristo, presentando sus heridas de guerra como un sacrificio por la nación. Y esto fue en febrero de 1917, durante un ejercicio de mortero en el frente italiano, que explotó el arma cerca de él y quedó herido por metralla. Y le sacaron más de 40 fragmentos del cuerpo y por eso pasó muchos meses hospitalizado. Oye, un inciso. ¿Sabes quién inventó el mortero? Este arma, que es un arma defensiva, que se ve tanto en películas de la Segunda Guerra Mundial y que se lo copiaron los alemanes, por cierto, pues mi bisabuelo. ¿Tu bisabuelo? Sí, mi bisabuelo. Es una caja de sorpresas. Sí. Bueno, era inventor, inventó esto, el mortero, y de hecho se llamó Mortero Valero y después lo copiaron pues la mayor parte de Europa. Así que bueno, sí, pues digamos que mi bisabuelo le dio a Mussolini. Tu aire de guerrero, ¿no? Sí, totalmente, vamos. Pero bueno, precisamente esto es lo que ahora en la época de Trump, pues la señora Paula White está activando, ¿no? Esta mujer llegó a decir durante el almuerzo de Pascua en la Casa Blanca lo siguiente: casi te cuesta la vida. Fuiste traicionado, arrestado y falsamente acusado. Es un patrón familiar que nuestro Señor y Salvador nos mostró. Y luego encima, Daniel, para colmo, remató con algo todavía muchísimo más fuerte. Porque Él resucitó y tú te levantaste. Básicamente es el Espíritu Santo que resucitó a Jesús, a ti te ha medio resucitado. Es tremendo. Y esto, Raquel, cada vez que lo escucho, y mira que lo he escuchado a veces, me hierve la sangre, me parece una absoluta herejía. Y creo que todo cristiano debería de llevarse las manos a la cabeza, porque está haciendo lo que muy bien estabas hablando tú de Mussolini, ¿no? Y es convertir en un Mesías
no solo como un salvador, sino ir atribuyéndole características divinas al presidente. Y esto se ha venido haciendo pues desde hace tiempos inmemorables, no solo con el cristianismo, sino con otras muchas religiones. Sí. Entonces vemos como ahí la herida deja de ser solamente un hecho y se convierte en una narrativa de sacrificio, de persecución y de destino. Y cuando la herida política empieza a traducirse en categorías de pasión, de resurrección, pues ya no estamos hablando simplemente de comunicación política y pública. Estamos ante la fabricación, señoras y señores, de un imaginario mesiánico. Y recordemos, pues hablando otra vez de Mussolini, pues que esa Italia de esa época era una sociedad herida por la posguerra. Una base religiosa profundamente arraigada y un líder presentado no solo como un gobernante, sino como un hombre destinado a restaurar el orden moral, civil y hasta espiritual. Y quizá por eso, pues el paralelismo con la América actual resulta tan inquietante. Fíjense, una sociedad cansada por años de polarización, con heridas culturales bastante profundas, con una base cristiana todavía muy arraigada en gran parte del país y un líder pues, presentado no solo como gobernante, sino como un hombre destinado a devolver el orden, la identidad y hasta el sentido moral de la nación. Digamos que en cierta manera fue el Make Italy Great Again. Yeah. No, es muy parecido, pero no es lo único. O sea, estos modelos se repiten en la historia. Naciones que están en decadencia, a la hora de mirar al futuro, les cuesta mucho mirar hacia el futuro y lo que empiezan a hacer es mirar al pasado e intentar volver a ser lo que fueron. Y estas fórmulas, la verdad es que yo sepa, no han funcionado nunca. Históricamente, que yo sepa, y si no, que alguno de los oyentes me mande un mensaje a punto de encuentro grup@gmail.com y que me digan si saben de alguna vez que volver al pasado en un modelo político haya salido bien. Raquel, me parece muy acertado que hables de Mussolini. A Trump se le ha estado comparando mucho con Hitler. Creo que es injusto debido a todas las connotaciones de barbarie de la Alemania nazi que ni mucho menos estamos viendo en Estados Unidos, aunque sí estamos viendo rasgos de bastante crueldad. Pero creo que la figura del modelo actual político en Estados Unidos se asemeja más al fascismo, y hay que mirar al fascismo sin llevarnos las manos a la cabeza ni demonizarlo. El fascismo es un sistema político igual que el socialismo, igual que el comunismo o que el capitalismo. ¿Que se ha probado ineficiente en el pasado? Sí. Pero realmente se parece mucho al modelo actual. De hecho, hay gente, incluso historiadores actuales como Franz Sainz, que apunta a que efectivamente la figura de Trump se asemeja más a Mussolini que a Hitler. Y déjame simplemente que defina un poquito lo que se conoce por fascismo. Es el fascismo de Benito Mussolini presentaba, al igual que está presentando el gobierno actual en Estados Unidos, propone un Estado fuerte y centralizado que subordina al individuo y a las minorías a favor del bien colectivo nacional. Eso lo estamos viendo en Estados Unidos. Un Estado que controla todos los poderes. Eso lo estamos viendo como está abarcando diferentes poderes y aglutinándolos en la figura de Trump. Un Estado que controla los diferentes ámbitos de la sociedad, tanto a nivel cultural como medios de comunicación. ¿Lo estamos viendo o no? Un Estado que exalta el nacionalismo y a un líder carismático. Un Estado que persigue la unidad, rechazando, como os dicho antes, el pluralismo, la democracia liberal y el conflicto político abierto. Justifica incluso el uso de autoridad, propaganda y, en muchos casos, violencia para mantener el orden, eliminar la oposición y movilizar a la sociedad. Esto tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo ahora con el Make America Great Again. Porque lo que está presentando Trump no es únicamente una promesa de gestión, es una narrativa emocional de restauración que está utilizando estos mecanismos y estos resortes para llevar a cabo un nuevo modelo político, una nueva forma de gobernar.
el fin último del movimiento actual de la administración Trump no es corregir, es cambiar la forma totalmente. Por eso recurre a lo que recurrió Mussolini, como lo que recurrió, no olvidemos, pasó también con Hitler, como miró hacia atrás, como una sociedad alemana que venía herida, había perdido la Primera Guerra Mundial, habían perdido territorio y estaban muy dañados. ¿Y qué hicieron? Pues ir para atrás, querer volver a recuperar lo que perdieron y buscar un culpable. Así que buscaron, igual que actualmente el movimiento MAGA, la idea de que hubo un tiempo mejor, un orden perdido, una identidad más fuerte, una nación más segura y que alguien podía devolver esto. En el caso de Alemania fue Hitler, en el caso de Estados Unidos es Donald Trump, en el caso de España fue Franco, sí, que incluso se hizo llamar el caudillo y que quiso recuperar también la idea de esa hispanidad que hizo a España el imperio el más grande que el mundo haya conocido, ¿no? Y todos estos lo que están buscando es esa nostalgia histórica. Nos han enseñado de que fuimos grandes y queremos volver a ese grande. Lo que pasa es que, claro, la historia de Estados Unidos es una historia mucho más corta que la de Italia, que puede recuperar el tiempo de la antigua Roma, ¿no? Pero no deja de ser lo mismo. Es una nostalgia histórica que llama a un nacionalismo y a esos tiempos en que éramos mejores o nos hemos creído que éramos mejores. Entonces es muy parecido el esquema, ¿no?, que se ha sucedido en el siglo XX y actualmente con Trump, ¿no? Una Italia rota, querían volver a recuperar y volver a ser el imperio. Una Alemania humillada, pues querían volver a recuperar el orgullo. Y un Estados Unidos totalmente polarizado, pues quieren volver a recuperar la grandeza. Pero toda promesa de volver a ser grandes corre el riesgo de dejar de sonar a proyecto político, como he dicho anteriormente, y que empieza a sonar precisamente en una promesa de redención nacional. Pero, Daniel, vámonos al bloque de la ciencia, porque aunque pareciera que no hubiera algún tipo de equivalencia entre buscar mesías políticos y nuestro cerebro, es posible que algo esté pasando en nuestras neuronas para que toda una sociedad necesite buscar un salvador, sobre todo en un líder político, ¿no? Sabemos que esto no es del siglo XX y no es solamente del Imperio Romano. Desde que el hombre es hombre, esto se ha dado. Y si no, podemos acudir a Egipto o podemos acudir también a los emperadores orientales o a Alejandro Magno, ¿no? Pero entonces, Daniel, ¿por qué en momentos de fracaso social, de decadencia de un país, no queremos o no buscamos la figura de un líder político, sino que estamos buscando mesías? Raquel, esa pregunta es muy interesante y la voy a intentar responder de la forma más sencilla posible. Pero déjame que te enmarque la respuesta en un par de frases. Mira, tenemos un diseño cerebral profundamente primitivo que no soporta bien el caos y ante la crisis busca a alguien que le muestre el camino a seguir. Déjame te lo explique primero desde el impacto que tiene la amenaza externa sobre nosotros y sobre nuestra sociedad. Segundo, sobre cómo funcionan también los mecanismos de recompensa. Y tercero, cómo funciona la presión social. La incertidumbre social, ya sea lo que se nos ha planteado, que hay inmigrantes que vienen y que nos quitan los trabajos, o que sus hijos quitan los lugares en las escuelas a nuestros hijos, o que vienen a delinquir o a hacernos daño o a quitarnos la cultura. Realmente, en cierta manera, es el miedo del hombre blanco a no ser la mayoría en la sociedad. Y lo que hacen es activar un sistema de amenaza en el cerebro. Esto no solo genera emoción, sino que cambia la forma en que pensamos. La amígdala está relacionado con la sensación de peligro, con este fight or flight. Es algo que está muy profundo en nuestro cerebro y que compartimos este mecanismo, por cierto, con la mayor parte de las especies animales. Lo que hace es disparar el miedo, el pánico. Y por otro lado, cuando tenemos una amenaza externa, lo que hacemos
que a la vez que disparamos la amígdala, lo que hacemos es que frenamos o inhibimos la corteza prefrontal que está encargada del análisis, de la reflexión compleja. ¿Qué ocurre? Que cuando aparece una amenaza, nosotros bloqueamos nuestra forma de pensar y buscamos respuestas rápidas. Imagínate que estás en el campo y aparece un oso. ¿De acuerdo? Y te encuentras ya en mitad de una colina. Y dices, ¿qué hago? No te pones a pensar si el oso es A, B o C. No te pones a pensar si, bueno, ¿y qué hago si voy por este camino y después bajo a la derecha y después a la izquierda? No, lo que piensas es, ¿le golpeo o corro? Y si piensas en correr es, ¿corro hacia dónde? ¿Hacia aquí o hacia allá? No te pones a pensar mucho más. Tú te das cuenta, tu capacidad de pensar se reduce muchísimo. Y algo así pasa cuando te enfrentas a nivel individual con una amenaza externa, también a nivel social. En menor medida, no tan alarmante, pero cuanto más activas esta sensación de miedo y de pánico, pues tu mundo se vuelve más binario, disminuye tu capacidad de pensar, tu flexibilidad mental, y necesitamos respuestas rápidas y claras. ¿Ok? ¿Pero qué ocurre? Que no estamos solos ante la amenaza que se nos ha planteado a nivel social, estamos junto con otras personas en una sociedad. Ahora imagínate que el oso llega y hay una serie, estás con unos amigos acampando. ¿Ok? Te pones tan nervioso, no sabes qué hacer, porque si eres una persona reflexiva, eres una persona que sabes reaccionar ante el peligro y una persona madura, posiblemente sepas qué hacer. ¿Qué ocurre si tienes el miedo y ese miedo te bloquea? Necesitas a alguien en el grupo que te saque de allá. ¿Y qué vas a elegir para sacarte de allá? Una persona que tenga experiencia, una persona que no le tenga el miedo al oso, que te pueda mostrar el camino y que te defienda. ¿De acuerdo? Y que está rellenito también. Dice en el oso que lo más importante no es correr deprisa, ¿ok? Pero no ser el más lento, que es a que se va a comer el oso. Pero esto es lo que pasa también en situaciones de mucho estrés social, como en guerras, que yo creo que es el mejor ejemplo. Buscas a un líder que no parezca tener miedo, que transmita firmeza, que simplifique la realidad, porque tú no quieres aquí muchos razonamientos políticos de si pasa A o B o C, no, quieres una respuesta firme y decidida, aunque a veces sea la equivocada. Y básica también, ¿no? Claro. Como lo vemos actualmente en el liderazgo actual, ¿no? Como vi el otro día un estudio en que el habla del presidente actual se asemeja a la lectura de un niño de 6º grado. 12 años. Porque la masa o la base suya tiene un nivel de educación de media entre 3º y 5º. Entonces, por eso es interesante porque lo que tú estás diciendo, ¿no? No buscas la elocuencia, buscas la efectividad, ¿no? Y fíjate cuando vemos un personaje como Trump, ¿no? Que realmente ejemplifica esto, que no parece tener miedo, aunque a veces su no tener miedo significa que realmente no reconoce el peligro, que ese es el peligro de esto. Transmite firmeza, es una persona muy, digamos que muy directa, simplifica la realidad, todo muy sencillo. No, la complejidad no existe. Identifica a los enemigos y si no los identifica, los inventa, porque eso es lo que ocurre. Y por último, prometen restaurar el orden anterior, ¿no? Y bueno, en este caso el orden anterior, sino prometen que van a traer la solución. Ellos son la cura. Ellos son la cura a lo que está pasando porque conocen lo que pasa, porque se identifican contigo, porque saben cuál es el enemigo, porque han estudiado el enemigo, porque tiene los miedos, porque los medios, porque tiene la firmeza, la determinación y el liderazgo suficiente para llevar al país hacia una meta segura, ¿no? Sí, pero tú has dicho una cosa, has apuntado algo importante. Obviamente todas las sociedades y todos los países tienen osos en sus campamentos, pero también los inventan, ¿no? Así es, Raquel. En este tipo de sistemas es donde la manipulación entra en acción. Y esto es como el marketing. Lo que hace el marketing actual es genera una necesidad y después te vende el producto. Genera la enfermedad, aunque no existe, y después te vende la medicina. El anuncio de Botox que sale en televisión hoy en día. Una señora de unos 130 kilos de peso que no ve su obesidad mórbida, lo que ve es una arruga que tiene en la frente, de tal manera que se pone el Botox. Esta señora tiene una necesidad.
que no es quitarse la arruga de la frente. Lo que tienen que hacer es quitarse 50 kilos encima. De igual manera, lo que hace la administración Trump, como otras muchas administraciones en el mundo, es que generan una necesidad o un problema o lo magnifican para generar una necesidad de la población y que ellos sean los salvadores. ¿De acuerdo? Por supuesto que Estados Unidos, cuando termina la administración Biden y anteriormente, viene de una serie de problemas, y problemas a nivel de inflación, problemas a nivel social y demás, y de credibilidad política también. Y entonces lo que hace es que alimenta este miedo, genera otros problemas, como que busca un culpable, igual que hizo Hitler con los judíos, ¿de acuerdo? El culpable es el hispano que ha venido aquí a robar, que ha venido a matar, que ha venido a destruir, a quitarte tu trabajo, a romper la economía, y a comerse a los perros, a los gatos, ¿no? Y por este lado es lo que tenemos, ¿no? Es el miedo. Lo que hacen es que funciona el miedo, y cuando tú metes el miedo a la gente ya no razona tanto. Lo que quiere es, ya, sácame de aquí. Es el líder que ha apuntado a los peligros. Qué bueno ha sido haciendo el diagnóstico. Seguro que es un buen médico, no solo para el diagnóstico, sino para darme la solución y la cura a esto. Y es lo que ha funcionado. Y la verdad es que les ha funcionado muy bien. Por otro lado, y estoy hablando de cómo esto es como marketing, están utilizando las redes sociales porque están constantemente, la administración Trump, y Trump hace muy bien como comunicador, es manejar los circuitos de recompensa. Pero es que la administración Trump realmente está funcionando como una red social. ¿Te das cuenta? Por eso Sí, no, por eso tienen una. Claro, y está funcionando porque para ellos está funcionando muy bien la dopamina y los circuitos de recompensa. Básicamente hay una serie de necesidades básicas, de estímulos básicos, que cuando tú los alcanzas, eso hace que suba la dopamina y que se genera un sentimiento de placer y una anticipación ante esto. Y esto lo está haciendo muy bien la administración Trump. Trump es un estupendo comunicador. Y lo que están haciendo es incluso dar a conocer todo lo que pasa con redes sociales. Porque están convirtiendo a la gente un poquito adicta a estas pildoritas de dopamina o de emoción y de a ver qué me cuenta ahora. Saben de sobra que es su mejor medio, ¿no? Eso lo tienen muy claro, ¿no? Sí, y lo que están haciendo es activar en sus seguidores la expectativa, la anticipación, la esperanza, el sentido de propósito, la sensación de victoria y la pertenencia a una causa superior. Esto tiene que ver con los circuitos dopaminérgicos de recompensa del cerebro. En muchos casos, Raquel, lo importante no es la verdad, sino el impacto que tiene. Y hoy lo estamos viendo en redes sociales y en la administración Trump. Lo importante no es si dice la verdad o no. Lo importante es siempre traer algo nuevo y te cuenta la realidad, busca el momento en el cual sube la bolsa mucho o poco para hablar de la bolsa, pero no habla cuando baja. Cuando, por ejemplo, ha puesto y ha generado unos enemigos. Los enemigos son la población hispana y los enemigos son los demócratas. ¿Qué ocurre sobre todo con su base? Lo que hace es alimentar ese sentimiento de odio hacia los enemigos. Ya ha generado sus enemigos. Tanto que hay incluso cristianos que cuando ven a uno de esos enemigos ficticios sufrir, ellos se alegran, porque eso tiene que ver también con la dopamina. Es algo muy primitivo de acabar con tu enemigo, ya sea un oso o ya sea un hombre. Y esto es lo que está haciendo. Cada vez que aparece un demócrata, un congresista o un senador que si es tirado al suelo y esposado, eso no genera un sentimiento en muchas personas, los seguidores de Trump, no genera un sentimiento de mal hecho. Lo que genera es un sentimiento de dale más duro porque es el enemigo. Y esto es lo que finalmente se dice, oye, ¿qué pasa? ¿Estáis en una secta? Sí, bueno, o simplemente un hombre que se interpone ante un policía o ante una mujer que está siendo, en cierta forma, abusada por ese policía, ¿no? Y que de repente, pues, se le asesina. Y en vez de que sea una alarma social generalizada, pues tienes parte de una sociedad que aplaude ese hecho, ¿no? Entonces es súper interesante cómo efectivamente están sabiendo utilizar muy bien nuestros mecanismos cerebrales también para manejar sus intenciones y sus intereses. Porque hay un terror y no hay nada más viral que el pánico. Cuando estás en un grupo y alguien dentro del grupo se pone a gritar porque hay algo, todos salen corriendo. Esto es lo que está pasando a nivel social. Hay un pánico social y se alimentan entre ellos, y es lo que es el tercer punto, que tiene que ver con la presión social. Fíjate, estábamos hablando de
rutas dopaminérgicas de la dopamina. Hay otra cosa muy básica, un estímulo muy básico también que nos produce la subida de dopamina, que es la pertenencia a un grupo y el ser aceptados en un grupo. Por eso, cuando estás dentro de un grupo o de unas bases, estar con personas que piensan como tú, que siguen al mismo líder, te hace sentir bien. Claro. Y eso es la base de cualquier secta. Cuando se genera una base, en las bases del grupo MAGA, todos piensan igual. De tal manera que al pensar igual se fortalecen unos a otros y uno se siente unido al grupo. Pero en cierta forma también la persona deja de pensar y el grupo piensa por la persona. Y es un mecanismo que pasa en todo grupo social, que en el caso extremo es lo que pasa con la secta. En que una persona es captada, entra en la secta, se deja de pensar por sí misma y piensa conforme a lo que le están diciendo, conforme a la doctrina o la ideología que le están dando. ¿De acuerdo? Pero no solo funciona el sentirte parte de un grupo, sino hay un mecanismo cerebral que se llama el Default Mode Network, que lo que hace es que cuando tú empiezas a pensar, entonces sales fuera de lo que es la doctrina del grupo, pero entonces te sientes mal. Y eso sientes un cierto grado de dolor que te hace volver al grupo. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante a la hora de generar un movimiento, generar unas bases fuertes, muy bien cohesionadas. Que a lo mejor es un 35% de la población de Estados Unidos, pero esa base cohesionada no la rompes nunca. Muy difícilmente lo vas a hacer. Por eso cuando un líder encarna la identidad del grupo, su influencia se amplifica porque el cerebro integra su visión dentro del propio marco de significado. No solo sigues al líder porque es tu líder, sino porque también es la identidad de tu grupo en el cual estás cohesionado. ¿Te das cuenta? Por eso es tan importante, por un lado, el generar. Por eso es tan importante los 3 pasos que se cumplen en el movimiento MAGA. Uno es generar pánico, miedo, sentimiento de amenaza, de que hay un enemigo. Segundo, también alimentarles constantemente con noticias, con enfrentamientos, para que la dopamina los mantenga pues, en esa red social alimentada. Y por último, es generar una base en la cual, aunque uno deje de pensar, se vuelve rápidamente al redil. Y todo esto, Raquel, se magnifica cuando tú unges al líder. Cuando no solo tiene este poder, sino que además tú lo blindas con una doble coraza que es esta autoridad espiritual. Cuando un líder es presentado como ungido, deja de ser evaluado únicamente por sus resultados y pasa a interpretarse como parte de un orden moral superior. Da igual ya lo que haga, porque lo importante no son los resultados, sino lo importante es devolver la integridad moral a este país. Por eso hay tanto esfuerzo actualmente en que hay decisiones que no terminan de salir bien del presidente en anclarse muy fuerte a la clase religiosa y a la iglesia evangélica en especial. Pues una mezcla brutal, ¿no? De manipulación política y de manipulación espiritual. Tremendo, ¿no? Pero claro, muy bien explicado y expuesto cómo funciona nuestro cerebro ante esa necesidad de un líder glorificado o subido a los altares en el momento de crisis, ¿no? Pero ¿qué está pasando ahora? Porque ahora todo esto está amplificado con la digitalidad, con la inteligencia artificial. Como hemos dicho al principio del programa, antes construir estos mitos llevaba tiempo. Hacía falta propaganda, cine, carteles, discursos, rituales, momentos pues cuidadosamente fabricados y poco a poco iban entrando, ¿no?, en la mentalidad social. Pero hoy basta simplemente una imagen creada por inteligencia artificial o un vídeo absurdo o algún algoritmo que está dispuesto a premiar esa dopamina barata, ¿no? Y ante todo esto tenemos millones de pantallas listas para convertir
esto en una emoción compartida, ¿no? Porque el mito político ya no necesita décadas para construirse, a veces solo necesita una imagen, una frase, una reposteadita y una audiencia emocionalmente preparada para leerlo como salvación. Y aquí está lo importante, esa imagen de Trump no solo provocó rechazo, la imagen del principio que hablábamos de Trump como Jesucristo, sino que también dejó al descubierto que en ciertos sectores de la población ya existe una sacralización previa al líder, ¿no? Por eso cuando después del rechazo público, Trump volvió a compartir una imagen suya en la que Jesucristo le estaba abrazando, el gesto decía mucho, no era de repente que quería arreglarlo con una imagen así bonita. Pero bueno, déjame un inciso aquí, la imagen... ok, pero no solo que no parecía que le estuviera abrazando Jesús. Bueno, pero esto no era solo provocación, era una forma de seguir alimentando un lenguaje simbólico que dentro de su ecosistema todavía está funcionando. Y funciona porque ofrece algo muy potente emocionalmente. Un líder perseguido, un líder elegido, un líder protegido por Dios y un líder que no solo representa una opción política, sino que es una causa casi sagrada. Y luego, pues llega la explicación, pero si era una broma, es que la gente no tiene sentido del humor, no era para tanto. Pero es increíble porque esto también forma parte de todo este mecanismo. Esa estrategia, ¿no? Es estrategia pura y dura, porque dentro de este ecosistema, esta explicación sirve para dos cosas a la vez. Una, desactivar la crítica de los de afuera. Y dos, conservar el mito hacia adentro. Hacia afuera, la respuesta es no, tranquilos, no pasa nada, no os alborotéis, bueno, herejía, lo siento, no pasa nada. Buah, tranquilo. Hacia adentro, ¿veis? Lo atacan. ¿Por qué? Porque no soportan lo que representa. Y ahí, en todo esto, el algoritmo hace el resto, porque convierte el escándalo en circulación y la circulación en pertenencia y la pertenencia en una fe visual compartida. O sea, que aunque la imagen sea incorrecta, aunque la imagen sea tildada de mal, esto es una especie de imagen subliminal, pero ya no subliminal, algo que tú estás viendo, una imagen clara, ¿no? Antes se decía que te ponían imágenes subliminales muy cortitas en los anuncios para que tú comprases el producto. Ahora directamente te ponen en la imagen que es totalmente atroz, estrambótica, pero aún así te deja el pozo de relacionar a Trump con Cristo. Exacto. Te deja el pozo y de hecho hay gente pues, que incluso lo puede llegar a pensar, ¿no? Pero lo que hemos dicho, ¿no? Antes hacía falta décadas de propaganda, pero ahora basta con un feed que premie la emoción correcta. Así es que recuerden, la repetición algorítmica convierte la atención en fe visual compartida. Y es muy interesante porque, pues el señor Donald Trump utiliza esta herramienta, la de hacer estos vídeos, que se llama, compartir estos vídeos, la IA Slop, que son ese conjunto de imágenes generadas, pero que son de mala calidad, pero que se convierten en una especie de fast food para los algoritmos. Y lo que no busca, obviamente, es informar, para nada, sino busca la reacción, convirtiendo símbolos complejos en paquetes emocionales instantáneos. Así que lo que hoy llamamos la AI slop no es solo estética barata, sino que realmente esto tiene una funcionalidad. Convierte a Trump plus Cristo o Trump junto con Cristo en un trending topic. Aunque la imagen sea horrorosa, eso ya está lanzado. Qué interesante. Y ahí es donde, pues todo esto deja de ser un meme, porque cuando una imagen así aparece, como tú has dicho una vez y otra vez y otra vez, en un principio es una broma, pero luego es una exageración y luego se convierte
en lo que la gente cree, ¿no? En lo que la gente espera y en como que se queda marcado en tu cerebro y en tu cabeza. Vivimos envueltos en este relato. No es nuevo y lo que pasó el otro día con Donald Trump no fue una estridencia de un presidente o que quería jugar un rato con su red social. De hecho, yo no me creo que todas estas imágenes esté compartiendo Donald Trump a las 5 de la mañana. Y sabemos que Donald Trump tiene todo un equipo de marketing que está llevando su red social. O sea, que a veces pensamos que ha sido Trump y algunas supongo que sí, pero otras yo creo que son decisión de su equipo. Lo que pasa es que, claro, cuando dejas estas decisiones en manos de un equipo a lo mejor de adolescentes, no sé quién será que lo está haciendo, no sé. Adolescentes, yo creo que lo tienen todo esto bien programadito. Sí, no sé, pero yo veo que cometen muchas equivocaciones. Muchísimas equivocaciones y al final genera tanto revuelo y tanto problema que sí, hacen una unión, pero esta imagen se han pasado 4 calles y ha tenido su repercusión también entre cristianos. Entonces, por eso es lo que decíamos al principio, ¿no? Es que van muy deprisa, es que van muy profundo, es que no tienen filtro y esto cuando se hace de una manera mucho más pausada. Y esto yo diría que si Trump fuera más inteligente y tuviera una administración de personas más competentes, como tuvo Hitler a Goebbels, estaríamos hablando de un hecho diferente y podríamos estar asegurando que Trump se iba a quedar en el gobierno no solo durante la segunda legislatura, sino más adelante y después sus sucesores, sus hijos o quien fuera. Pero debido a las chapuzas que están haciendo, yo creo que se van a quedar cortos. Kelly Jackson Sweat, codirectora del laboratorio Grail de la Universidad de Purdue, señala que muchas de estas imágenes generadas por IA funcionan como una forma de deepfake, no necesariamente porque engañen siempre de manera perfecta, sino porque fabrican una realidad visual alternativa. Y ella observa algo muy interesante y es que los seguidores pueden ver al líder al mismo tiempo como un hombre común o como un héroe exaltado. Y esto es algo potentísimo porque si lo ves como un político lo puedes criticar. Si lo ves como un héroe lejano, quizá no conectas con él, ¿vale? Pero si lo ves como uno de los nuestros y al mismo tiempo como el elegido, entonces la conexión emocional se dispara. Y quizá, Daniel, esta es la gran advertencia espiritual de la historia, que el ser humano siempre ha tenido la tentación de buscar en el poder aquello que solo puede encontrar en Dios, como es la seguridad, como es el sentido, como es la identidad, como es la redención. Por eso la Biblia es tan radical cuando se niega a divinizar al César, ¿no? Y cuando denuncia a la bestia en Apocalipsis y cuando presenta a Cristo no como el conquistador, el líder político que todos esperaban, sino como el cordero que desmonta la idolatría de poder. Porque está claro que toda política que promete salvación corre el riesgo de terminar pidiendo adoración. Sí, además, claro, porque llegan los puntos a esos extremos en los cuales ya ni siquiera busca algo compensado, sino que cada vez va buscando más y más el extremo, porque cada vez necesita hacer más ruido para llamar la atención y esto al final empieza creciendo hasta que al final pues el golpe es descomunal. Yo creo que como cristianos, aparte de todo, no deberíamos esperar a que esto se desmorone, porque el gran problema que tenemos es que cuando esto se desmorone, mucha gente de fe va a salir muy herida. Entonces yo creo que es momento de dar un paso atrás, reconocer lo que está pasando sin aspavientos, sin grandes demostraciones incluso, y en el foro interno reconocer si esto realmente tiene que ver o no con lo que Dios nos ha contado en su palabra. Pero tú has dicho algo muy importante anteriormente, ¿no? En que cuando estás en el grupo y te da ese miedo de salir del grupo, imagínate en el ámbito espiritual o en el ámbito de la fe, cuando tú tienes una creencia y encima crees que lo que este hombre hace o lo que la gente alrededor de este hombre dice que es el Mesías o que Dios lo ha puesto ahí, o sea,
Cuando te das cuenta de que eso no es así o intentas quitarte las legañas espirituales y enfrentarte con la realidad y discernir, el golpazo a tu fe puede ser tremendo, Claro, ¿no? básicamente tienes que llamarte estúpido a ti mismo. Sí, o creer o pensar que estás escuchando a Dios cuando lo que estás escuchando es una ideología o estás escuchando una dinámica compartida. Y qué importante esto, Raquel. Mira, esto se lo escuché al pastor Rubén Ortiz, en que me hablaba de que, bueno, como líderes cristianos tenemos que buscar que las personas vuelvan a abrazar la verdad, no golpeándolas, sino dándoles un lugar para pensar. Debemos de buscar un espacio en el cual las personas no caigan directamente al abismo. Tienes que ayudarles, tienes que identificarte con ellos, tienes que ayudarles a pensar y decirles, bueno, esto es normal que ocurra. Esto no es las primeras personas a las que ocurre y quiero que en cierta manera empiecen a abrir los ojos y paulatinamente vayan buscando su salida y abrazar la verdad y de nuevo rechazar a todo aquello que esté intentando ocupar el lugar de Cristo o vestirse como Cristo para manipularles. Exacto, es que lo que se está haciendo actualmente aquí en los Estados Unidos, desde el ámbito de la política, mezclando la religión, va a hacer daño a muchísimas almas. Y no es que sea el señor Donald Trump, puede ser Kamala Harris o el señor Biden en su tiempo, da igual, me da igual el líder político. En el momento en que se está mezclando ambos ámbitos y se le está elevando en la categoría de Mesías a un hombre, está rozando todos los límites, no solo por la idolatría a tal figura popular, sino porque, como hemos dicho, estás tocando la fe de muchas personas. Y eso pues, puede tener unas consecuencias nefastas. Por eso, la gran pregunta de Apocalipsis no es ¿quién es la bestia hoy? La pregunta es muchísimo más incómoda. ¿A quién le estamos entregando nuestra adoración? Porque, como señala Richard Bauckham, la adoración falsa consiste precisamente en tomar algo finito y envolverlo con un misterio que no le pertenece. Y eso puede pasar con un imperio, con una nación, con una ideología, con un líder, con una imagen viral, con una promesa de salvación política. Pero el problema no empieza cuando alguien dice yo adoro a este líder, empieza muchísimo antes, empieza cuando dejamos que ocupe el lugar de nuestra esperanza, cuando ya no lo evaluamos, sino que lo defendemos, cuando ya no lo seguimos políticamente, sino casi religiosamente, cuando Cristo deja de ser el centro y otra figura empieza a organizar nuestro miedo, nuestra identidad y nuestro futuro. Por eso, Apocalipsis, Daniel, sigue siendo actualmente, el libro de Apocalipsis sigue siendo tan urgente. No porque nos enseñe a vivir sospechando de todo el mundo, sino porque nos enseña a volver al centro. Porque nos enseña que el trono no está vacío, que el Cordero no ha sido reemplazado y que no necesita ningún mediador para llevar a cabo su voluntad aquí en esta tierra. Porque no necesitamos ninguna imagen, ni ningún imperio, ni ningún algoritmo, ni ningún líder humano, como ya he dicho, que busque la adoración para poder llegar a Él. Él será siempre nuestro Rey. Así es, Raquel. Y creo que es momento de que busquemos una fe limpia, una mente abierta y una mente libre. Así que bueno, con esto nos vamos a despedir por el día de hoy, emplazándoles a que piensen, a que tengan una fe inteligente y que lleven todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y esto ha sido todo por hoy. Esto es Punto de Encuentro. Yo soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bendiciones y hasta pronto.